Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno tener a todos de vuelta y pueden continuar con su café. Y siempre nos gusta hacer saber a nuestra audiencia de televisión que este es un estudio bíblico informal y estamos muy contentos de que hayas podido separarte y ayudarnos con esto. Porque le dije a la gente de televisión, cuando comenzamos, que nunca podría simplemente enseñar a un micrófono. Tengo que tener personas frente a mí que sienta que están respondiendo, al menos hasta cierto grado. Así que estamos contentos de que estés aquí y seas parte de este programa con nosotros. Ahora no voy a hacer ningún anuncio, excepto tal vez, supongo que debería decirles que han estado preguntando sobre eso, que acabamos de tener un tiempo glorioso en nuestro viaje a Israel y varias de las personas aquí estaban con nosotros. Y tuvimos algunos de Indiana y tuvimos algunos de Minnesota. Tuvimos una pareja de Dakota del Norte y para cuando regresamos ya éramos todos una familia. Simplemente tuvimos un tiempo glorioso y nos gusta tener a nuestra audiencia de televisión. La gente lo sabe porque varios han preguntado al respecto. Creo que cada vez que vas simplemente ves cosas que nunca habías visto antes. Como algunos aquí se dan cuenta, simplemente no puedes comprenderlo todo de una sola vez. Tienes que regresar al menos 2 o 3 veces antes de que empieces a juntar todo. Así que para quienes están en televisión y sabían que íbamos a Israel, hemos estado allí y regresado. Nos divertimos mucho. Realmente lo hicimos bien. Ahora vamos a continuar justo donde lo dejamos después de nuestro último programa y volver a 1 Corintios capítulo 15. Y ahora vamos a ver el versículo 22. Ahora, como dije en la última media hora, vamos a tomarnos nuestro tiempo porque hay tanto en el resto de este 15 capítulo de Corintios que no quiero pasarlo por alto. Está bien, ahora en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren. Ahora, por supuesto, cubrimos eso en el último programa, que cuando Adán pecó como el cabeza federal de la raza humana, cada ser humano, incluyendo a Eva y todos los hijos de Adán y Eva, y cualquiera que haya nacido desde entonces, ahora tiene esa naturaleza pecaminosa, caída de Adán. Está bien, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo, recuerda el creador de todo, así también en Cristo serán, ¿cuál es la siguiente palabra? Todos serán vivificados. Ahora eso sorprende a la gente. Si leen con atención deberían decir, oh, ahora espera un momento, los perdidos van a ser resucitados. Sí, eso sorprende a la gente. Regresen al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, los perdidos van a ser resucitados. Aún no están en su estado eterno. Tendrán que salir en cuerpo para comparecer ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 y luego ir a su condena eterna. En cuerpo, con un cuerpo adecuado para el lago de fuego, mientras que nosotros tendremos un cuerpo adecuado para la gloria. Está bien, ahora Jesús lo explica tan claramente en el Evangelio de Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 28. El Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 28. Esperen hasta que todos lo hayan encontrado. Juan capítulo 5, versículo 28. Y Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque la hora viene en la cual todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Ahora, solo a partir de ese versículo, hay personas que enseñan, por supuesto, una resurrección general de todos al mismo tiempo, los salvados y los perdidos. Los salvados van a su gloria y los perdidos van a su condena. Casi lo dije al revés, ¿verdad? Pero de todos modos, todos los que están en las tumbas van a oír el llamado de Dios para salir. Pero ahora tengamos cuidado. No solo léelo hasta ahí y detente.
Ellos, en el versículo 29, que han hecho el bien, y voy a volver a poner el verbo, saldrán para la resurrección de vida. Los que han hecho el mal, saldrán para la resurrección de condenación. Ahora tienes dos grupos distintos de personas que van a ser resucitados. Ahora, si solo te basas en el Evangelio de Juan, parecería que todo va a suceder al mismo tiempo. Los perdidos son resucitados y van a su condena. Los salvados son resucitados y van a su gloria. Solo, la resurrección. Pero ahora volvamos a 1 Corintios 15 otra vez. Y mira, por eso Pablo es quien revela tantas cosas que el resto de las Escrituras ni siquiera toca. Y por eso no puedo entender por qué tantas personas hoy ignoran totalmente las epístolas de Pablo, porque es en Pablo solo donde encontramos la verdadera naturaleza del viejo Adán. Ahora sé que el Antiguo Testamento dice que el corazón es desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo? Y ciertamente sabemos que Jesús enseñó que el corazón era malvado, pero aún así no es hasta que llegas a los escritos de Pablo que entiendes que esta naturaleza pecaminosa adámica se hereda. Desde entonces, Adán ha pasado de generación en generación. Está bien, ahora de la misma manera con este asunto de la resurrección. Creo que se enseña más sobre la resurrección en 1 Corintios 15 que en casi todo el resto de la Biblia junta. Ahora, sabemos que la gente del Antiguo Testamento creía en la resurrección. Job sin duda dijo, sé que mi Redentor vive y en los últimos días se levantará sobre la tierra, y en mi carne, ¿qué haré? Ver a Dios. ¿De qué estaba hablando? ¿Resurrección? David, después de que perdió al hijo con Betsabé, tras llorar durante toda una semana, ¿qué se dio cuenta de repente? No podía traer de vuelta a ese niño, pero ¿qué dijo? ¿Iré a él? ¿Y de qué estaba hablando? Vida de resurrección, ¿ves? Pero ahora, aquí, Pablo va a desglosarnos todos los detalles de la resurrección. Está bien, versículo 23. A pesar de que todos van a ser resucitados, en el versículo 22, y de acuerdo con Juan 5, versículo 23, ¿cuál es la primera palabra? Pero, mira, ¿y qué? Siempre les estoy diciendo una de las palabras más grandes en las Escrituras, porque esta pequeña palabra de 3 letras ahora abre toda una perspectiva que de otra manera nunca habríamos entendido eso. Sí, va a haber una resurrección de los salvos, va a haber una resurrección de los perdidos, pero no todos a la vez, pero cada hombre perdido o salvo en su propio orden, o creo que una mejor palabra habría sido compañía. Y de nuevo, siempre me gusta volver al ámbito militar. Aquellos de ustedes que han estado en el servicio, siempre entendimos la cadena de mando militar. El más pequeño era la compañía, probablemente 100, 120 hombres, y a partir de eso fuiste, y ha pasado tanto tiempo desde que estuve allí que casi lo he olvidado. De la compañía pasamos al batallón, y del batallón al regimiento, y del regimiento hacia arriba hasta que llegas a una división, y luego tantas divisiones forman un ejército. Era una organización. Está bien, ahora Pablo está diciendo lo mismo. De todas las personas que han vivido y muerto y que un día van a ser resucitadas, va a haber un orden en la resurrección, así que cada grupo estará en su compañía específica en la resurrección. No todos van a salir como un gran grupo. Está bien, sigamos leyendo. Cada hombre en su propia compañía, Cristo. Las primicias. Ya hemos visto de dónde vino eso. Nos dio una pista ahora de que podemos mirar las resurrecciones. Al igual que Israel, practicaba su cosecha de granos, porque después de todo, ¿qué considera Dios al traer a las personas humanas hacia sí mismo? ¿Cómo lo llama? Una cosecha. Miren, en su ministerio terrenal, él dijo, los campos están blancos para la cosecha, pero los obreros son pocos. Ahora eso fue, por supuesto, solo una analogía. Y así es, la raza humana ha sido cosechada a través de los esfuerzos de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Eso no hace ninguna diferencia. Así que la implicación ahora es que toda la cosecha de la humanidad puede compararse con las 3 secuencias de la cosecha de Israel,
Primero, las primicias, la muestra del grano que madura temprano, luego la cosecha principal, y la tercera parte serían los bordes y las espigas. Ahora, analicémoslo un minuto desde un punto de vista lógico. Déjame ver primero las primicias. Regresa conmigo a Mateo 27. Olvidé hacer eso en la primera media hora. Lo haremos ahora. Mateo 27. En el momento de la crucifixión y llegamos al versículo 51 de Mateo 27. Cristo en el versículo 50 acaba de entregar el Espíritu. Él ha muerto. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Todo en respuesta a lo que acababa de suceder allá en el Calvario y su muerte. Toda la naturaleza respondió de manera convulsiva. Y luego llegamos al siguiente versículo, el versículo 52. Y las tumbas, es decir, en el área de Jerusalén, fueron abiertas. No todos ellos, pero algunos de ellos, y muchos cuerpos de los santos. Ahora, recuerda, los santos de cualquier época son los creyentes. ¿Está bien? En otras palabras, los israelitas creyentes eran parte de la compañía de los santos. Los que eran creyentes durante el ministerio terrenal de Cristo eran santos. ¿Los que creyeron durante el período de los hechos son santos? Aquellos de nosotros que creemos en el período de la iglesia éramos santos. Aquellos que fueron salvos durante la tribulación van a ser llamados santos. Y así es solo un término general que se refiere a aquellos que son creyentes. Así que aquí tenemos un grupo de creyentes judíos, porque ciertamente no había suficientes gentiles en esa economía del Antiguo Testamento para contar. Y así, evidentemente, estos eran creyentes judíos que habían sido enterrados en el área de Jerusalén. Y después, versículo 53, y salieron de las tumbas después de su... Ahora, ese es un versículo importante porque verás, si ellos hubieran salido de la tumba antes de que Cristo resucitara, eso desajustaría todo el plan de Dios, que Cristo fue las primicias. La resurrección, Él es el primero que ha resucitado entre los muertos. Nunca había sucedido antes. Pero después de que Él había resucitado, entonces estos otros podían salir. Y para resumir lo que ahora llamo ese manojo, se indicó en Levítico. Y entonces completa el plural de la palabra primicias. Si Cristo solo hubiera venido, entonces tendría que ser que Él era la primicia, la resurrección, pero no lo es. La fiesta de las primicias no era solo para tomar un tallo de grano, sino muchos, que eran solo una muestra de la cosecha que iba a venir. Y luego fueron reunidos en un manojo y fueron llevados al sacerdote. Aquí está mi ofrenda de primicias. Está bien, así que ahora tengo que sentir eso. Estos santos judíos que fueron resucitados aquí justo después de que Cristo lo fue, constituyeron entonces lo que llamamos las primicias. Está bien, ahora volvamos entonces a 1 Corintios 15 una vez más. Así que ahora él dice, cada hombre, versículo 23 de 1 Corintios 15, cada hombre va a ser resucitado dentro de su grupo. En otras palabras, los santos de la era de la iglesia no van a ser resucitados junto con los santos del Antiguo Testamento. Ciertamente no vamos a ser parte de las primicias porque eso ya ha sucedido. Está bien, así que veamos el proceso de la cosecha como lo vimos en la pizarra en la última media hora. Primero las primicias fueron sacadas como una muestra. Entonces entraron y tomaron ¿qué? La cosecha principal. La parte principal del campo, salvo las esquinas y las espigas que quedaron, fue cosechada. Y luego, lo que quedó fue cosechado al final. Ahora, lo detente y piensa por un momento. Sabes, estamos en Oklahoma y esa es la zona de trigo, al menos en la parte occidental del estado. Cuando ese agricultor de trigo ha salido y ha cosechado la parte principal de sus campos, vaya, puede llenar esos hilos con grano. Miles y miles de fanegas. Ahora, si por casualidad dejó las esquinas, como lo hicieron entonces, ¿cuánto sería eso en comparación? Bueno, solo una pequeña fracción, ¿ves? Ahora llevémoslo al ámbito espiritual. Cristo y las primicias. Eso se ha logrado.
Pero ahora, ¿dónde ha estado el mayor número de personas traídas en la cosecha de Dios? ¿Antiguo Testamento o era de la iglesia? Bueno, la era de la iglesia, ¿ves? Porque ahora volvamos a la economía del Antiguo Testamento. La pequeña nación de Israel nunca tuvo más de probablemente 10 millones de personas como máximo, y solo unos pocos de ellos eran verdaderos creyentes. Regresas antes del diluvio y había muy pocos creyentes. Para cuando llegamos al diluvio solo había 8 almas. Así que, ves, incluso antes del diluvio, había muy pocos en los que Dios podía confiar como suyos. A lo largo de la historia de la nación de Israel, muy pocos judíos en términos porcentuales eran creyentes, así que no había muchos allí. Incluso me gusta señalar el ministerio terrenal de Cristo, al menos en el área de Jerusalén y Judea. ¿Cuántos creyentes se acumularon en el aposento alto allí en el capítulo 1 de Hechos? 120. ¿120? Impactante. Que después de 3 años del propio ministerio terrenal del Señor, solo había 120 creyentes judíos, evidentemente. Ahora, puede que hubiera algunos en Galilea, no lo sé, pero en el área de Jerusalén no debe haber habido más que estos 120. Así que, en comparación con los millones que han llegado a través de los últimos 1900 años de la predicación del Evangelio de la Gracia, ¿cuántos? Volveré a hacer la pregunta, ¿cuántos creyentes del Antiguo Testamento había? Muy pocos. ¿A qué podemos compararlo? Las esquinas, las cosechas. Así que aquí está el orden de las resurrecciones. Repítelo de nuevo. Las primicias, Cristo y aquellos que salieron de la tumba, luego la cosecha de la iglesia, y vamos a ver eso a continuación, y luego todavía nos quedan las esquinas y las cosechas, que siento que serán los santos de la tribulación, que serán salvos durante la tribulación. Ahora regresa conmigo a Daniel capítulo 12 y voy a incluir la tribulación, los santos, junto con los santos del Antiguo Testamento, así como aquellos que fueron creyentes durante el ministerio terrenal de Cristo, porque todavía estaban todos conectados al judaísmo y al programa judío o de Israel, y no eran parte de lo que yo llamo el cuerpo de Cristo. Pero mira cómo lo cubre Daniel. Empecemos con el versículo 1. Daniel capítulo 12. Versículo. Ahora recuerda, esto es el Antiguo Testamento, y él está hablando sobre la resurrección, al igual que lo hace Pablo. Versículo 1. En ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Ahora Daniel era judío, así que el tu pueblo se referiría a Israel. Y habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido, desde que existe una nación hasta ese mismo tiempo. Esa es la profecía de la tribulación que Israel aún tendrá que atravesar. Ese tiempo de angustia como nunca ha habido, desde que existe una nación hasta ese mismo tiempo. Y en ese tiempo, es decir, la tribulación, tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren escritos en el libro. Sí, va a haber un remanente de Israel que será salvado. Lo sabemos, especialmente a medida que nos acercamos al final de esos 7 años. Está bien, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Ahora de nuevo Daniel, por inspiración, escribe, casi como si fuera a ser una resurrección general, donde el judío perdido va a ser resucitado al mismo tiempo que el judío salvado, pero tienes que comparar esto nuevamente con la revelación, y sabemos que ese no va a ser el caso. Solo los judíos creyentes van a ser resucitados primero, y luego, 1000 años después, los judíos perdidos serán resucitados para el gran trono blanco. Así como vemos la comparación con el capítulo 5 de Juan. Está bien, versículo 2. Versículo 3, lo siento. Y los sabios, en otras palabras, han creído lo que Dios les ha instruido a creer. Incluso en la economía del Antiguo Testamento se basaba en su fe. Recuerda, los que son sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que convierten a muchos a la justicia como las estrellas para siempre. En otras palabras, Dios siempre recompensará la justicia. En el creyente, está bien, versículo 4.
Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ahora, recuerda eso. Dios le está diciendo a Daniel que simplemente cierre el libro, que se olvide de él. Así que cierra el libro o sella el libro, incluso hasta el tiempo del fin. Ahora, desde la perspectiva de Daniel, que es alrededor del 500 antes de Cristo, eso va a ser 2500 años. Que el libro de Daniel debe ser cerrado y no se considera mucho. Está bien, cierra el libro y luego dice, incluso hasta el tiempo del fin, muchos correrán de un lado a otro, el conocimiento se aumentará, es decir, en el tiempo del fin. Y luego el versículo 5, y yo, Daniel, miré, y he aquí, había dos otros, uno de este lado de la orilla del río, y el otro de ese lado de la orilla del río, y uno le dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto tiempo faltará para el fin de estas maravillas? En otras palabras, estas profecías escritas por Daniel. Versículo 7, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando levantó su mano derecha y su mano izquierda hacia el cielo, y juró por aquel que vive para siempre, que así sería, ahora aquí venimos. El tiempo de la tribulación nuevamente, que todo se va a poner en pausa por un tiempos. Y medio tiempo, en otras palabras, durante 3 años y medio, y cuando haya logrado dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas habrán terminado. Ahora dirás, bueno, pensé que la tribulación era de 7 años. Bueno, sí lo es. Pero el momento del punto medio es cuando el anticristo entrará, recuerda, y profanará el templo, y se volverá contra los judíos. Y así son esos últimos 3 años y medio que Daniel está profetizando, ese horrible periodo de tiempo, cuando la tierra va a estar bajo la ira no solo de Dios, sino también de Satanás mismo. Y así, él solo está incluyendo los últimos 3 años y medio, y entonces todo habrá terminado. Está bien, ahora, versículo 8, pero Daniel dice, sin embargo, oí y no entendí. Y yo dije, oh, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahora, ¿no es asombroso que estos profetas del Antiguo Testamento tuvieran un vistazo de las cosas que venían? Ahora no obtuvieron la imagen completa, pero Daniel tuvo suficiente de un vistazo que creo que simplemente lo asustó hasta los cordones de sus zapatos, que en el mundo va a suceder en la tierra y especialmente sobre mi pueblo, Israel. Y él dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahora verso 9, y el Señor dijo, ve tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas hasta el final y selladas hasta el tiempo del final. Ahora, ¿qué está diciendo? Que estas declaraciones proféticas de Daniel, nadie debía entenderlas hasta que estuviéramos cerca del tiempo del fin. Creo que mencioné esto en uno de nuestros otros programas. Y ya sabes, eso era muy cierto. No se predicó ni se enseñó absolutamente nada sobre los eventos del fin de los tiempos hasta aproximadamente el año 1800, a mediados de 1800, y los hombres de Dios, de repente, comenzaron a juntar las escrituras proféticas y empezaron a escribir con respecto a las naciones del mundo que estarían surgiendo, como Rusia. ¿Quién habría soñado que Rusia se convertiría en una potencia mundial? Lo hicieron en virtud de las escrituras. Comenzaron a hablar sobre un Israel que regresaba. La tierra de Israel volviendo a ser una nación viable. ¿Quién habría soñado jamás con algo así, con los judíos esparcidos por todo el mundo? Pero lo hicieron porque las escrituras estaban comenzando a ser reveladas por el Espíritu Santo. Y para cuando llegamos a 1900 había un montón de hombres que comenzaban a poner las profecías del fin de los tiempos en una perspectiva bastante buena. Te sorprendería lo cerca que estaban de lo que hemos visto suceder ahora en los últimos 10 o 20 años. Está bien, así que el Señor le dijo a Daniel que su libro estaría cerrado hasta que se acercara el tiempo del fin. Verso 10. Muchos serán purificados y serán hechos blancos y serán probados o testados, pero los malvados actuarán con maldad. En otras palabras, exactamente lo que hemos visto. El pecado se va a hacer más evidente con cada día que pasa. Y ninguno de los malvados entenderá. ¿No es asombroso
El mundo no salvo allá afuera, no tiene ningún concepto. ¿Cuán precisamente se está cumpliendo este libro? Se está cumpliendo. Y por supuesto, esta es mi razón para creer en él de principio a fin. Es porque cada profecía que veo cumplida confirma que este es un libro sobrenatural. Estaba pensando el otro día, ¿puedes pensar en un solo libro de religión, de cualquier cosa en el mundo, cultos o religiones, o lo que sea que pienses, que pueda predecir el futuro 2500 años por adelantado? Ninguno. No hay una sola palabra de profecía que se esté cumpliendo en un solo libro de religión que puedas encontrar en el mundo, excepto este. Ahora sé que hay algunas de estas cosas que son difíciles de creer, lo sé y las acepto por fe, pero aún tengo que decir, pero Señor, es difícil de creer. Pero, ya sabes, se me ocurrió algo la otra noche. Estaba hablando sobre el rapto y la repentina desaparición de todos los creyentes, y ya sabes, eso es difícil de comprender para la gente. ¿Cómo demonios va a hacerlo Dios ahora? ¿Eso esta analogía? Ahora mira, sal a una noche realmente clara y estrellada y simplemente mira esa masa de estrellas. Y todo lo que vemos es una pequeña parte de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, solo una parte de ella, con todos sus miles de millones de estrellas, solo en la galaxia de la Vía Láctea. Miles de millones de galaxias. ¿Sabes? Tengo que estar orgulloso. Tengo un pequeño nieto de 9 años y de vez en cuando me deja impresionado. Su papá le había estado mostrando cuántas estrellas había allá arriba y entraron a la casa. Él dice, bueno, ¿por qué no lo pones en papel? Ve si puedes escribir un número lo suficientemente grande como para acercarte a cuántas estrellas hay allá afuera. Ahora, el pequeño rascal solo tiene 9 años, pero ¿sabes lo que hizo? Él puso un 1 y puso ceros a lo largo de toda la longitud de una hoja de papel de máquina de escribir, y luego en la parte de abajo, y dice, y a la misma potencia. Vaya, eso está muy por encima de mí. No podía creerlo, pero está cerca, porque verás de los miles de millones y miles de millones de galaxias en las que hay miles de millones de estrellas, pero aquí está mi punto. ¿Alguna de ellas ha estado fuera de control? Ninguna. ¿Quién las controla? El mismo Señor, Jesús, que un día nos va a llevar de la tierra. Ahora, si Él puede controlar billones y billones de estrellas, entonces no va a tener ningún problema en absoluto, llamando a unos pocos millones de personas fuera del planeta. Ahora, solo piensa en eso. Pero Él está en total control. Bueno, supongo que mi tiempo casi se ha acabado, pero de todos modos, quedémonos en Daniel 12. Ahora bien, bajemos al versículo 11. Tengo un minuto, creo que podemos hacerlo. Y desde el momento en que se quite el sacrificio diario y se establezca la abominación que causa la desolación, habrá 1290 días, y esos son 30 días más de lo que va a durar la tribulación. Esos son 1260. Pero luego entras en el versículo 12. Bendito es el que espera y llega a los 1335 días, que son 75 días adicionales después de la segunda venida. Y luego, el versículo 13 lo dice tan claramente, y recuerda lo que estoy enfatizando, cada uno en su propio orden. Primero los primicias, luego la iglesia, la cosecha principal, y después vienen las espigas, y así sucesivamente, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación. Pero él dice, ve tu camino hasta el final, porque descansarás y te levantarás en suerte al final de los días. Y entonces cuando los santos del Antiguo Testamento entrarán en escena. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, sobre este programa, directo a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias.
Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.